Marcos Sánchez pertenece a la Orden de la Merced. Es aragonés de nacimiento e ilicitano de adopción. Actualmente es sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, donde ejerce de voluntario en las cárceles. Pasó 21 años de su vida en Venezuela, donde fue testigo de los periodos más convulsos del país. Hoy comparte su experiencia misionera con el obispo, José Ignacio Munilla. Bueno, pues aquí tenemos hoy en la casa, en este despacho del obispo, a un sacerdote, Marcos Sánchez, que es párroco de San Vicente Ferrer de Elche, de la parroquia de Elche. Y bueno, pues te hemos invitado, como bien sabes, en este espacio que tenemos un poco también de dar a conocer la vocación misionera, pues en tu condición de misionero, que lo has sido unos cuantos años en tu vida. ¿Qué años has sido misionero? 21 años. 21 años. 2 meses y 2 días. parece que lo dices como que es una condena, que no. No, fue al contrario. Todo al contrario. Pero si te parece, antes de que nos cuentes tu vocación, tu experiencia misionera, que es lo que quisiéramos un poco compartir, ¿no? También, pues igual, Marcos, yo creo que no hay árbol sin raíz, y sería bueno que nos contásemos tus raíces, de dónde han venido. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de la provincia de Teruel. De Teruel. De Oliete. Es un pueblo pequeñito del Bajo Aragón. Bajo Aragón. ¿Y llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo pertenezco a la Orden de la Merced. Cerca de mi pueblo hay un monasterio, a 20 kilómetros, monasterio del Olivar, que era casa de noviciado. Y a través de los religiosos que estaban allí, pues tuve contacto con mis padres y siempre pasaba en aquellos tiempos un sacerdote por los pueblos. Y a los 10 años pues ya me inscribí para ir al seminario. Yo comencé en el seminario de Reus, el año 1971. ¿Y era el seminario menor de los Era mercedarios? menor de los mercedarios, de los mercedarios. Sí, de la provincia de Aragón. Total, que te ordenas ¿con qué edad? Pues 24 para cumplir 25. 24. Bueno, claro, nosotros cuando oímos hablar de la Orden de los Mercedarios, pues parece que siempre la asociamos a la pastoral penitenciaria, que de hecho ahora pues eres ayudante. Eres ayudante dentro de esa pastoral en nuestra diócesis, ¿no? En Foncalén, si no me equivoco. Foncalén, sí. Bueno, pero quizás no tenemos tan ligada, ¿no? Pues la imagen de los mercedarios a las misiones, igual es por ignorancia. ¿Tú cuando te ordenas en ese momento tenías ya la llamada misionera o todavía no? Pues no, pero poco a poco fui conociendo la labor que hacían los mercedarios, tanto en Venezuela, que es donde tenemos casas, como en El Salvador, Guatemala y Panamá. Son las casas que tenemos en América y Centroamérica. Entonces, bueno, uno pues va escuchando a los padres que venían de vacaciones, y bueno, pues uno se iba, diríamos, llenando de ese espíritu misionero. Y en el año 1997, en el capítulo, sale nombrado un provincial que estaba allá, en Venezuela concretamente, en Caracas. Y cuando él me viene a preguntar qué disponibilidad tenía, digo, pues mira, yo tengo disponibilidad total para ir a misiones. Y entonces, pues bueno, ahí fue el engancho. O sea que antes de ir a misiones, ¿cuántos años habéis estado aquí? Yo estuve 12 años. ¿Ordenado ya? Sí, ordenado. Estuve 3 años en el Valle Brón, en la casa de acogida de internos que salen de permiso. ¿Desde la prisión? Sí. Y después estuve 6 años en el postulantado de formador, allí en Reus, y luego 3 años en la casa de noviciado. Y de allí, de la casa de noviciado, ya salí para Venezuela, concretamente en Caracas. Y en Caracas estuve pues 21 años, estuve en el mismo sitio. Yo había querido ir a un sitio más de misión, pero bueno, los superiores me destinaron allá, teníamos un colegio. Pero cuando eran época de vacaciones del colegio, pues hacíamos misiones en el interior, o campos de trabajo. Entonces, bueno, yo siempre me apuntaba, porque como el trabajo del colegio pues era un trabajo concreto en unas fechas concretas, pues en vacaciones o Semana Santa o Navidades, pues el colegio no funcionaba. Yeah. Y entonces siempre buscaba pues alguna misión, o junto con el grupo juvenil mercedario que había allí fundado. Yeah. ¿En el colegio llevabas labores docentes? En el colegio he llevado de todo. Desde el coordinador de pastoral, docente y director. Ya, está bueno.
Tú en aquellos años llegaste a encontrar la crisis venezolana, crisis política. ¿A ti qué te ha tocado de todo ese lío? Llegué justo en el momento. El momento. Mandaba Caldera, que era de Copey, y él indultó a Chávez. Al indultar a Chávez, pues sale, se presentan las elecciones próximas que había, yo llego en el 97, y en el 99 hay elecciones, en diciembre. Hay un deslave, el 17 de diciembre del 99, un deslave es que se marchó la montaña, es el Ávila, una montaña que es virgen, nueva, corrimiento de tierras, tanto para el lado del mar como para el lado de Caracas. Hubo un montón de muertos y demás, pero bueno, hubo elecciones al día siguiente y Chávez pues ganó con mayoría. Y yo siempre dije, digo, a mí esto me choca un poco que una persona que ha intentado 2 golpes de Estado a la democracia, que ahora salga presidente del gobierno. O, bueno, presidente de la nación. Digo, esto a mí me choca un poco, no lo veo claro. Y bueno, al principio, muy buenos propósitos, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, tampoco voy a hacer esto, tampoco voy a hacer aquello. Yo siempre fui escéptico a eso, digo, yo no me lo creo. Y ya cuando ya él se vio que estaba ya en la cúspide, en lo alto, ya empezó pues a expropiar, a hacerse con todos los poderes habidos y por haber del país. Y llegué pues en el momento donde ser un país de mucha riqueza, y tiene riqueza, a un país, cuando me marché, en la miseria. Es un país, el país más rico, pero donde más pobres hay. Curioso, la verdad es que es uno de los casos, ¿no? Es uno de los casos en los que hemos visto cómo ahora estamos visto, por desgracia, eso se ha exportado a otros muchos lugares de Latinoamérica. Sí. No lo digamos fuerte, ¿no? se ha exportado, pero es el ansia de poder, el ansia de controlarlo todo. Todo, se hizo con todo. Sí. Hizo todo paralelo. Es decir, una sanidad paralela a la que estaba, una educación paralela a la que estaba, todo paralelo. ¿Para qué? Recuerdo un hermano de La Salle, el hermano que tenía una hermana religiosa mercedaria, nos decía, no recuerdo yo el nombre, nos decía, así como el gobierno va aumentando en lo que es la educación y en la sanidad, lo que está establecido irá disminuyendo. Lo que se llama, por ejemplo, barrio adentro. Él colocó unas zonas de barrios dentro del barrio como unos pequeños hospitales, y allí venían médicos cubanos, y eso doy fe, lo que le diga aquí es porque yo lo he vivido, no es porque estoy inventando, médicos cubanos y deportistas cubanos. En el ministerio donde yo me desenvolvía, que era el Ministerio de Educación, allí estaba manejado por cubanos. Entonces, pues hizo un estado paralelo al que ya estaba establecido. Entonces, ¿qué se fue haciendo? Adueñando con todos los poderes. En medio de esa situación de una progresiva estatalización hacia un sistema comunista, ¿la libertad religiosa cómo iba sobreviviendo? Bueno, la libertad religiosa pues pasó por distintas fases, ¿no? Fases donde hubo incluso una persecución a los sacerdotes o religiosos, no así abierta, pero por ejemplo el cardenal Jorge Urosa Sabino, en paz descanse, nos decía: procuren no pasar por el centro de Caracas con clériman ni identificados como sacerdotes, porque es que les van a insultar y les van a agredir y se van a meter os vais a meter con vosotros. También nos prohibió ir a las manifestaciones en contra del gobierno. Es decir, se trataba de que hubiera una buena relación por parte de la Iglesia, para no chocar, pero por parte del Estado o de los gobernantes, a ellos no les importaba enfrentarse con ellos. Entonces, sí que había libertad, pero llegó un momento en que la libertad se compraba. O lo que es la parte de ideología se compraba. Entonces, yo te doy para tu parroquia para ayudarte en esto, ayudarte en aquello, en lo otro, pero tú te tienes que
tratar de venir a mi terreno, a lo que yo quiera. E incluso intentó Chávez formar una iglesia donde él era el que mandaba. Sí, sí. No sé si les llegó esa noticia me llegó, y que echó mano de curas secularizados. De curas secularizados y curas muy extremistas apegados a él, que algunos en su momento, cuando se dieron cuenta, se echaron para atrás y después tuvieron que salir exiliados del país. El padre Palmar, por ejemplo, de Maracaibo, un gran defensor de él, pero defensor aférrimo. Cuando se tornó en contra, pues bueno, lo iban a buscar para matarlo. Entonces tuvo que marcharse a Estados Unidos. Después, en la parte penitenciaria, a los mercedarios nos sacó de las prisiones. La ministra Iris Varela, los mercedarios, porque le hacían pues no el juego limpio a ellos, no el juego sucio que querían ellos, sino un juego limpio, entonces no les interesaba y nos sacó a los mercedarios, porque también nos quería comprar. Y entonces hubo varios capellanes nuestros que dijeron, no, yo prefiero ir voluntario, que no me paguen nada, que no tengan ninguna entrada privilegiada, sino cuando yo pueda, cuando nos llamen, pues yo voy allá. Pero ellos querían que todos los capellanes estuvieran sumisos al Ministerio de Interior y Justicia, que es el que... Bueno, ahora Ministerio de Prisiones, porque allí, si aquí hay ministerios en España, allí ni le cuento. Es una progresiva estatalización de todo, ¿no? Sí, sí. Ministerio para todo, hasta Ministerio de la Felicidad. Ya. Imagínense, hasta ese ministerio está fundado ya. Y una pregunta, este tipo de ideologías llegaban a calar en los jóvenes, o quizás eran ideologías que estaban en clases dominantes, pero el pueblo sencillo estaba en otras cosas, o sí, o llegan a calar y llegan a cambiar podríamos decir, la visión de la vida del pueblo humilde. Muy buena pregunta. Yo me di cuenta que con las universidades no pudo. Había dos instituciones con las que no pudo, con la universidad y con la iglesia. Cuando hubo aquellas manifestaciones, que todos los días había manifestaciones, trancaban las carreteras, había paros, todos los días había algo. Los jóvenes eran los que llevaban la iniciativa. De tal forma que en los institutos de bachillerato, pues también les llegó eso. En el nuestro, yo recuerdo que un día se nos escaparon los de quinto año, llegaron allá, dijeron que no tenían más clase, salieron por 2 controles del colegio y se marcharon a la plaza más cercana al colegio a cortar la calle en señal de protesta contra el gobierno. Menores de edad, pero salieron allá y sí se cortaron las calles y toda la gente aplaudiéndoles y ayudándoles a poner contenedores y basura y tal para cortar las calles en señal de protesta. Yo he visto también en las manifestaciones, oye, si esto llega a mi madre, me va a decir, pero ¿dónde te metías tú? Los jóvenes devolver las bombas lacrimógenas que mandaba la Guardia Nacional, devolverlas. Los jóvenes que son los que iban en el principio de la marcha, en el inicio de la marcha, con guantes especiales, devolverle las bombas lacrimógenas. Y eran los jóvenes. Eso no quiere decir que no haya un grupo de jóvenes que estén pagados, porque allí todo se compra, conciencias compradas, y también arepa comprada, bozal de arepa que llaman allí, te doy un bozal de arepa, que eran jóvenes que también apoyaban. Es lo que llaman los círculos bolivarianos, que eran civiles armados por el gobierno, que salían en defensa del gobierno, claro. Y obviamente supongo que quienes estaban en esos círculos o en esas mentalidades, su fe, su vivencia religiosa se alejaba de la Iglesia, o en esos círculos también No. En esos círculos, mire, se acercaron más a la Iglesia, porque muchas veces nos solicitaban a los sacerdotes pues para comenzar una manifestación, pero con una bendición. Y sí, hay cosas que a uno le chocaban,
A mí me chocó, por ejemplo, el presidente de los sindicatos a nivel nacional, cuando las trancas y las huelgas contra el gobierno, que decía, mañana domingo, a primera hora, todos a misa, y después todos a la manifestación. El presidente de los sindicatos. Yo decía, madre mía, esto yo jamás lo diría yo en España. Que el presidente de los sindicatos, de trabajadores, de toda nación, diga mañana a primera hora a misa y después todo el mundo a la manifestación o a la huelga. Lo cual quiere decir que, a pesar de esas ideologías comunistas, etcétera, la religiosidad del pueblo es muy difícil acabar con ella. Es muy difícil acabar con ella, está muy arraigada. Está muy arraigada. Muy arraigada. Qué bueno, sí. Qué alegría. ¿Qué experiencias crees que son las que te llenaron más, las que más que te configuraron, las que más forjaron tu alma de sacerdote, de religioso, mercedario en aquellos años de misión? Bueno, una es la sensibilidad de las personas de allí en Venezuela para la acogida. Yo llegué un 14 de octubre del 97, yo cumplía años el 17 de octubre, es decir, a los 3 días. Yo llegué allí y me celebraron un cumpleaños como si me conocieran de toda la vida. Y yo me quedé alucinado, digo, claro, esto en el ambiente nuestro que vivimos un poco más frío, en España pues no, pero allí la gente es muy acogedora. En ese aspecto de que tenemos que hablar de una iglesia acogedora, pues allí muy acogedora. Después, otra cosa es en la formación. En la formación, tanto cristiana, religiosa como humana, ellos veían un punto de referencia a los misioneros. Les calaba más o les gustaba más, diríamos, los que venían de fuera, los misioneros de fuera, como, no sé, los de allí no es que no les gustaban, pero no sé, estaban como más apegados a los que venían de fuera. Así que lejos de tener prejuicios, sí, los recibían. Los recibían, de hecho, algunas veces en alguna inspección que yo tuve del colegio, me decían, usted defiende más su colegio, este colegio que no es suyo y que usted es de otro país, que los mismos que están aquí. Yeah. Entonces, la acogida, la parte de la formación y la educación que ellos tienen, porque que sabían valorar lo que tú les dabas, muy importante. Y luego, en el aspecto como sacerdote, pues bueno, el sacerdote allá no es que sea un dios, vamos a decir, porque yo siempre decía, no, oye, aquí yo soy uno más, pero un respeto que yo me quedaba muchas veces admirado. Yo he estado en barrios conflictivos, pero durísimos, de mucho conflicto, pero como ven que vas a ayudar a los suyos, los mismos malandros son los que te protegen. Malandros les llaman. Malandros. Malandros. Sí, son los que te protegen. Entonces ya puedes ir con toda tranquilidad que nadie te va a hacer nada, porque vas a ayudar a los suyos. Tú has sido testigo en esos años de muchos católicos que han salido fuera de la diócesis, es decir, porque claro, hay el mundo venezolano que ha marchado fuera, también supongo que se habrá quedado empobrecida quizás la propia sociedad y la Iglesia Católica. ¿Eso cómo lo has vivido? Bueno, hay muchos sacerdotes allá que son hijos de inmigrantes que fueron de España, de Portugal, italianos y franceses, porque son las colonias más fuertes que hay, ¿no? Y son hijos y están en el seminario y son sacerdotes allá. Pero también he visto que muchos sacerdotes de allá, nativos o no, o porque son de congregación religiosa, que se han venido para acá. Están hablando de 4,5 millones de personas que han salido. 4,5 millones. No sé si hasta qué punto será eso verdad o no. Pero si el mismo gobierno te dice, el que no está conmigo está contra mí, que se vayan, que nos dejen tranquilos. A mí me amenazaron una vez, la Guardia Nacional. Usted, que es extranjero, váyase a arreglar los problemas de su país, pero aquí nos deje tranquilos. Y precisamente yo soy venezolano también, porque tengo nacionalidad. Y le saqué digo, mire, yo soy venezolano también, Y se quedó así el guardia. Sí, porque cuando uno es si ya es nacionalizado, ahí ya respetan, Bueno, o sea que has retornado a España, pero con la doble nacionalidad. Con doble nacionalidad, sí.
¿El retorno a España fue muy chocante? ¿Fue para ti un golpe Sí, fuerte? un golpe fuerte, muy fuerte. Sí. Muy fuerte porque después de estar 21 años, pues claro, también la preocupación de mi madre. Vive mi madre es viuda desde los 40 años, mi papá murió muy joven, y claro, pues yo veía que mi madre se iba deteriorando, y claro, y ella, oye, ya lleva mucho tiempo allá, conmigo no has estado nunca, y no sé qué, pues bueno, y también hablando con los superiores, pues bueno, pero no, me resistía a venir, pero bueno, al final pues... ¿Hace cuántos años regresaste? Pues en el 18, en diciembre del 18. Voy a hacer ahora 4 años. 4 años. Sí. ¿Y directamente viniste ya Vine a Elche? directamente a Elche. En Elche este vicario José Antonio ya estaba echando las muelas, porque claro, no venía, estaba nombrado de párroco, pero no venía. Y claro, venir de allá, de un colegio que tenía que dejar todo aquello un poco ordenado, con los profesores, director, porque entonces el que era dueño y director del colegio éramos nosotros. Tuvimos que poner una directora seglar en el colegio hasta que el ministerio autorizó, pues eso pasaron muchos meses. Entonces hasta diciembre no pude venir. Y ya está, quienes estaban esperando ya, los de la parroquia, los jóvenes, todo el mundo, pero bueno, ¿este viene o no viene? ¿Será que ya no viene? ¿O será que se queda ya? Por mí me hubiese quedado, pero bueno. Pero... Bueno, supongo que también la vida comunitaria de un religioso mercedario cambia mucho de hacerla en aquel lugar o aquí, o la vida comunitaria es similar. Es similar. Es similar. Es similar. Bueno. La vida comunitaria, tenemos nuestros horarios. La vida comunitaria está, nosotros como somos mendicantes, orden mendicante, pues compaginamos la oración con la acción. Entonces tenemos nuestros momentos de oración en comunidad, en las mañanas, si podemos al mediodía y en la tarde. Y también la comida, sobre todo la comida, juntos. Y luego, por las actividades que cada uno tiene. Está bueno. Pero eso se mantiene... ¿Eso se mantiene? Sí, Sí. Por constituciones. A ver, es que y por eso ya estamos en comunidad 3. 3. 3 para... Un mínimo de comunidad. Sí, un mínimo de comunidad. Bueno, también eso yo me imagino que aunque el cambio de tu vida haya sido tan fuerte de regresar de allí a aquí, obviamente, pues también eso habrá permitido un poco de unidad de vida, tener la unidad de vida en la vida comunitaria. ¿Qué tal tu madre? ¿Cómo está ella? Bien, sí, ahí con sus huesos, pero va aguantando. Bueno, sí. Qué bien. Pues bueno, le das muchos saludos y le dices que hemos tenido aquí una conversación misionera y que también gracias a la generosidad de nuestros padres, ¿no? Tenemos que decir que nuestra vocación ha sido posible, ellos nos dieron la fe y también pues una madre, me imagino que cuando le dijiste que te ibas de misionero a Venezuela, pues un poco de susto, se asustó un poco. Un poco de susto le darías, ¿no? Sí. Un poco de susto le darías. O sea que ellos tienen también un gran mérito. Sí. Digo que yo suelo decir que la vocación es nuestra, pero que salpica mucho a la familia. Y tanto. Y salpica mucho, ¿no? O sea que les saludas de nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Yo creo que el hecho de que tengamos, ¿no?, en la diócesis pues sacerdotes y religiosos que hayáis sido configurados por las misiones, pues nos enriquece mucho, porque el tomar conciencia de nuestra vocación misionera, de que no es algo que está reservado para algunos, sino que es una vocación propia de todo bautizado, pues en el fondo no hay mejor testigo que vosotros, mejor testigo de vosotros a la hora de... Es bueno que pasaran la mayoría de sacerdotes o religiosos por misiones, porque eso te abre mucho la mente en todos los aspectos. De estar cerrado, pues a lo mejor en un... no sé... No eres el primero que lo dice en esta entrevista, ¿sabes? Sí. O sea, es curioso que más de uno, pues cuando es entrevistado dice, sería bueno que hubiese alguna fórmula de experiencias, igual más breves. De hecho, el provincial nuestro... pues siempre que ordena algún sacerdote o entra en la orden, siempre dice, mira, tú no estás para estar en España o para, si te ordenas en Guatemala, para estar en Guatemala o en Venezuela, sino para ser misionero, allí donde la orden o la provincia te necesite. Marcos, gracias de todo corazón. Bueno, pues gracias muy bien. por compartir tu experiencia. El testimonio hoy en día a veces
es más fácilmente pues, trasladable que las enseñanzas teóricas, ¿sabes? El testimonio es el testimonio. De todas formas, este testimonio ya lo di yo en el primer retiro de enero del 2019. ¿Ah, sí? Valero ya, cuando llegué, dice, el primer retiro lo das tú, tu testimonio en Venezuela. Bueno, pues así mira, que... pues hoy lo hemos todavía extendido más, Muchas gracias de todo corazón, Marcos. Muy bien. Hasta pronto. Perfecto. Muy bien.